El tema del programa de hoy es animación. Hoy vamos a hablar de animación aquí en Cinético. Es un tema muy peculiar y a la vez muy atractivo. Y para hablar de eso tenemos aquí un experto. Con nosotros en Cinético, Cristian Llamosa. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir. Voy a arrancar preguntándote, quiero que me definas cómo es la industria de la animación, en términos de industria. No te hablo de la animación ni en términos de cánones estéticos, ni en términos discursivos, ni en cuestiones narrativas, que me definas puntualmente la industria de la animación. ¿Cómo podrías definirla? ¿Cuáles son sus particularidades respecto a otros géneros cinematográficos? Me pedís una definición bastante difícil para mí, en lo personal, porque podríamos pensar que hay dos tipos de animación. ¿O qué me podés contar vos sobre eso? Claro, podríamos decir que hay dos líneas, a lo mejor, de animación. Podemos hablar de la industria, claro, pero a lo mejor lo que más me define a mí, o en lo que yo más me acerco, es a un tipo de animación más de autor, tal vez. ¿Sí? Más ligado a lo mejor a un cortometraje o a películas checas o latinoamericanas, más que a las grandes producciones, como en este caso la de Wes Anderson, que si bien disfruto muchísimo, pero si me tengo que meter un poquito detrás de lo que sucede en la industria, particularmente de la animación, en este tipo de casos, no sé si soy el más adecuado para hablar. Entonces, hablame de la cuestión latinoamericana, de la animación latinoamericana. El tema de la animación, y puntualmente lo que yo trabajo, que es stop motion, sí. Como te decía, hay por ahí capaz que dos líneas, ¿no? ¿Cuáles son? En la línea de la industria, podríamos decir, ahí está, bueno, principalmente estas películas como Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, la anterior, que es el stop motion, y esta nueva que viene ahora, que es en stop motion también. Y bueno, y también están Coraline, Box Troll, que son estas megaproducciones norteamericanas en general. Después tenés algunas por el lado de los ingleses, que la gente de Aardman, Wallace and Gromit, son todas películas o megaproducciones, son producciones mucho más grandes. Y por otro lado, digamos, hay como un movimiento de animación y sobre todo de stop motion, que yo dije latinoamericana, pero en realidad es en todos lados, en todo el mundo. Claro, claro. Pero ya como un poco más under, ¿no? Un poco por otro lado, digamos, que se mueve más a lo mejor por festivales, a través de cortometrajes. Claro, no tiene que ver con esas las grandes producciones y sobre todo con del imperio, exactamente, del primer mundo. Sí, que están súper bien, pero me refiero que por ahí, a veces cuando uno ve estas producciones, podemos ligar más la producción cinematográfica de este tipo, de la industria, la industria justamente se lo define, en largometrajes, y por ahí hay todo otro montón de cosas que se están haciendo, pero yo a lo mejor más a través de pequeños cortos o cosas más experimentales. Ahora, yo quiero que esto lo mencionaste varias veces a lo largo de lo que me estuviste mencionando. Hablé un poco del stop motion, porque yo me estuve fijando en algunas cosas, estuve leyendo algo, pero creo que ya que sos profesor, ya que das clases, creo que me quedaría mucho más claro si vos nos enseñás un poco a nosotros y me contás bien qué es el stop motion, contame de cero. Bueno, supongo que tenemos más o menos claro qué es la animación. Sí, sí, Vamos sí. a partir de que tenemos sí. una idea de lo Hasta que es ahí la llegamos, animación. Sí. Todos conocemos lo que es el dibujo animado, de lo clásico, ¿no? Claro. O sea, de los más clásicos. Wallace and Gromit, de una Pantera Rosa o de cualquiera de estas cosas que hemos visto nosotros de pibes. Pero hay otra, que esos son dos de esos, dibujo animado, como bien lo dice. Pero hay otra manera de animar, otra forma de animar, otra técnica si se quiere, que tiene que ver con lo corpóreo, con animar, ya sea objetos, muñecos o cosas que existen en la realidad, y se hace fotograma a fotograma. ¿Y eso sigue siendo stop motion? Eso es stop motion, concretamente, digamos. Tenemos, por un lado, el 2D, podríamos decir, es el dibujo animado clásico, y por otro lado tenemos el stop motion. Y ahí entran un montón de cosas que podemos poner delante de la cámara, ¿no? Podemos trabajar con plastilina, podemos trabajar con objetos, con muñecos. De hecho, la de Wes Anderson son muñecos articulados que se van moviendo fotograma a fotograma. Claro. Y las producciones, lo que vos haces, porque ahí se pueden fijar si quieren en YouTube, hay mucho material del señor de producciones y animaciones que vos haces. Hablame un poco de las tuyas. ¿Entendés? O sea, vos no las haces con plastilina, ¿cuál es el material al que vos recurrís? ¿Cuáles son las formas estéticas a las que te gusta recurrir habitualmente en tus producciones, en las tuyas? Bueno, a mí lo que me gusta trabajar mucho, o lo que me gusta principalmente del stop motion, lo que me puede dar, es la textura. Me gusta trabajar con objetos y con cosas que tengan textura y que se pueda ver, que eso sale, ¿sí? Sale del 2D. Entonces, si bien he trabajado cosas con plastilina,
hoy por hoy, una de las cosas sobre las que más me gusta incursionar es con el papel. Con el papel. Y cuando digo papel es trabajar en papel superpuesto o trabajar directamente, armar muñecos articulados, pero de papel. O utilizando el papel como materia prima, digamos. Esto le otorga, digamos, al personaje una textura distinta, digamos, y ya tiene como un propio carácter, eso mismo que vemos ahí. Sin perder de vista que son muñecos, y por ahí vuelvo un poquito a lo anterior, a veces en la industria o en estas megaproducciones hay como una idea de que todo salga súper pulido, muy pulido, y a mí me gusta más cuando claro, y a mí me gusta más cuando cuando se ve que es un muñeco y que ese muñeco tiene vida. En ese caso sí me parece que es súper rescatable lo que hace, volviendo a Wes Anderson, que a diferencia de algunas otras producciones que hemos estado viendo, en las películas de él, tanto en la Fantastic Mr. Fox, la anterior, y lo que se puede ver de esta, ¿sí? Creo que se nota mucho eso. Wes se pone muñecos ahí, y uno ve que son muñecos, y la vida y la animación la crea a pesar de, o gracias a, que uno ve que son muñecos que se mueven y que tienen vida ahí. Claro. Y eso es lo que estuvimos viendo anteriormente, no sé si esto es tuyo o no, lo que estuvimos viendo anteriormente. Sí, creo que había algunas... Eso, sí, toca madera, eso, acá lo estamos viendo. Eso es muy antiguo, me da un poco de cosa porque eso es primeras incursiones en la plastilina. Pero contanos, pues se ve impecable, yo acá lo veo impecable, así que contanos. Por ejemplo, algo así, ¿cuánto tiempo te lleva hacerlo? Uy, es la pregunta del millón esa. Respondémela. Mucho tiempo. Hacía mis intrigas. Mucho tiempo. La animación es algo muy laborioso, lleva mucho tiempo. Imagínate, te doy un par de parámetros. Imagínate que cuando filmamos, cuando tenemos que filmar como esto mismo, ¿sí? una cámara de cine filma, en realidad es como si sacara fotos, 24 fotos por segundo. O sea, nosotros tomamos una cinta de cine y vamos a ver que el actor se movió y sacó 24 fotos por cada segundo la cámara de cine. Nosotros, los que hacemos animación, tenemos que construir cada uno de esos fotogramas. Entonces ponemos esto acá, sacamos una de esas fotos, no tenemos una cámara que filma, sacamos una foto, lo volvemos a mover, sacamos otra foto, lo volvemos a mover y sacamos otra foto. Y así, cuando movimos 24 veces el personaje, obtenemos un segundo de película. Claro, es algo más bien... mucho tiempo y muy laborioso. Sí. Bueno, y el que estábamos viendo anteriormente, tiramos una cifra de no sé cuánto. ¿De tiempo? Meses. ¿Meses? Sí, en general son meses. Si son producciones simples, son meses, ¿sí? Por ahí, pero bueno, te puede llevar años también. Y aparte también depende de lo que hagas en el medio, porque muchas veces haces una producción y al mismo tiempo estás animando algo y al mismo tiempo estás haciendo otras cosas. Claro, obviamente. Y vas y venís y son proyectos generalmente, ya te digo, de autor y suelen llevar mucho tiempo. Es un trabajo muy artesanal. Sí, ahí tenés otro de los parámetros respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en cine, digamos. Si queremos, imagínate que querés plantear una escena con dos actores y decís, bueno, ¿dónde transcurre? En una cocina. Bueno, fantástico, yo conseguí una cocina, vamos a la cocina de mi casa y filmamos ahí. No es tan simple, pero ponele. Nosotros tenemos que crear una cocina. Los muñecos son de este tamaño, entonces tenemos que construir una cocina, todo. Microondas, heladera, todo lo que haya en la cocina tenemos que hacerlo y crearlo de cero. Entonces lleva una preproducción bastante larga hasta el momento en que podemos filmar. Claro, de eso te quería preguntar, del proceso de preproducción, que ya me contaste que es bastante extenso. Sí. Vos me contaste que vos preferís trabajar con el papel. Sí, o sea, ese muñeco, en este momento es lo que podríamos decir que es lo que me... Bueno, pero contame un poco más con qué otras cosas has trabajado. Bueno, he hecho cosas con plastilina, bueno, como te decía, en papel, y bueno, o directamente buscando algún material, como directamente cosas con alambre. Tenemos que partir de la base de que cuando hablamos de stop motion y hablamos de que eso implica animar objetos, materiales de distintas cosas, son todos objetos, son todas cosas que existen. Y partiendo de ahí, podemos pensar que todo es animable, ¿sí? Si quisiéramos pensar en contar una historia con estas dos copas, y de pronto que tienen algún tipo de relación y van y vienen, y bueno, vamos a poder moverlas, tendríamos que pensar cómo, y a lo mejor que se baja y se sube el líquido o lo que sea. Claro, pero bueno, tenemos dos copas, están ahí y las podemos mover y les podemos dar vida. A partir de ahí, todo es posible, podríamos decir, con la animación. Lo que pasa que, como te decía, hay cosas, si queremos, bueno, ahora estamos viendo algo de Artman, estos son ingleses,
esto tiene un nivel de producción más allá del personaje. Primero, son un montón de personajes y además un trabajo de escenografía tal cual, que gigante. debe costar fortunas también. Sí, y mucha gente trabajando. Claro, Galpones donde hay gente que está haciendo una cosa y otra está haciendo otra todo al mismo tiempo. En nuestro caso generalmente es uno con alguien más y ahí... Claro, son pocos. Son pocos. Son pocos. ¿Y cuáles son los costos de producción? Te pregunto. O sea, ¿cuánto cuesta hacer todo eso? Lo que vos me mencionaste, más allá de lo que vos has hecho solo, ¿cuánto es lo que cuesta hacerlo aproximadamente, te pregunto, cuando son un poco más de personas? En cuanto a materiales, en cuanto a los gastos de los materiales técnicos. Es muy difícil precisarte un número porque depende muchísimo del tipo de producción. Es decir, por ahí llegamos a ver algo de lo que yo había hecho, que es un personaje, que sale incluso con una especie de megáfono como este. Claro. Es un personaje, fondo blanco, una silla. Es algo súper simple. Minimalista. Exactamente. Construir el personaje, construir la silla, un par de pequeñas cosas y no mucho más. Y a lo mejor con una duración de, ponele, 1 minuto, si se quiere, si llega. Ahora, imagínate que yo digo, bueno, no, pero en realidad yo quiero contar una historia en donde la historia sucede así, y de pronto dura 10 minutos. Ajá. ¿Y dónde transcurre? 10 minutos el corto terminado, total. Decir, bueno, sí, en 10 minutos no hacemos nada. Claro, tal cual. Apenas nos sentamos a ver qué hacemos. Llegás, dejás el abrigo y te sentás a charlar. Pero poner que digo, bueno, quiero que el producto final sean 10 minutos, en donde hay una charla entre 2 personas, y dónde se transcurre. Y transcurre en el medio de la tribuna de no sé qué. Y tenés que construir literalmente, al menos todos los personajes que estén gritando alrededor, animarlos mientras están gritando, mientras todos los personajes hablan. Ya está, listo, se te fueron todos los costos, o sea, el tiempo, principalmente el tiempo. Claro. Muchas de estas cosas se presupuestan también principalmente por el tiempo y la mano de obra, digamos, que llevan. A veces el gasto en material se puede pilotear, sobre todo en cosas como las que hacemos nosotros, pero muchas veces es mucho tiempo el que requiere de preproducción y si necesitas más animadores. Sí, según lo que me contás, claramente se nota.